de alto flujo en unidades de cuidados intermedias que deberían de haber en todo el país y que hasta la fecha no hay, por un lado. Por otra parte, estamos ya a más de un año de la pandemia y seguimos teniendo que los médicos, ¿no?, que están jugándose la vida en los hospitales, no tienen un contrato laboral estable. Entonces nosotros consideramos que es importante brindarles estabilidad laboral a los médicos. Han muerto más de 400 médicos. Entonces esas tareas nos parecen urgentes en el corto plazo. A mediano plazo nos parece necesario generar infraestructura para los hospitales del país, porque cada gobierno, lamentablemente en nuestro país, que se sucede uno a otro, culmina sus 5 años y deja las cosas tal y como está, llega otro y no quiere culminarlas. Entonces, finalmente tenemos rezagos de hospitales inconclusos en el país. Te recuerdo que en el caso de Tacna, en el caso de Cusco, en el caso de Piura, no tenemos hospitales. O sea, imagínate así de graves como estamos. Entonces nos parecen temas importantes que se deben desarrollar obviamente en este quinquenio. Ok, pero eso es en el quinquenio, no respecto de los 100 días. Obviamente la construcción de un hospital tarda más. Mencionaba las cánulas de alto flujo. Ok, eso sí es en el corto plazo. Corto plazo. Generar para los médicos, ¿no?, un lugar estable, o sea, que tengan estabilidad laboral, es algo que se debe dar en el corto plazo. O sea, un año están los médicos, el personal de salud, enfermeros, técnicos, jugándose la vida y no tienen un contrato laboral, no tienen estabilidad laboral en todo caso. Lo que nosotros consideramos que es urgente es que tengan estabilidad laboral. Ok, claro, pero claro, ahí es cierto, ¿no? Hay que darle finalmente, no el apoyo a los médicos, pero prioriza, digamos, darle esa estabilidad laboral. Digamos, es en paralelo a atender y a evitar finalmente el número de contagiados y de muertos, porque mi pregunta iba justamente por la vacunación. ¿Cómo van a lograr este número de 1 millón de vacunas? Y cómo lograr, como lo promete ¿dónde está? El plan de 100 días de Pedro Castillo, cumplir justamente que al fin de año todos los mayores de 18 años del Perú van a haber sido vacunados. Ya, ahora, recordemos algo. Mira, en mayo de este año, Cristian, hubiésemos tenido 8 millones de vacunas. Y no lo tuvimos justamente porque quien preside el grupo de este tema de la pandemia de la señora Fujimori es el señor Bustamante. Bustamante, que junto con Rafael López Aliaga se fueron a dar una campaña de miedo a un canal de televisión. Decía acá, pero mi pregunta, pero perdón nuevamente que le voy a decir, porque culminó la idea. Sí, pero usted me dice que por eso fue que no llegaron los 8 millones de vacunas. Pero hicieron toda una campaña de derecha chorada y bruta. Pero congresista, al final lo que queda claro es que los chinos no mandaron la documentación y finalmente no mandaron más vacunas. Pero escucha, hubo toda una campaña de miedo que no podemos negar. O sea, hubo una campaña. El día de hoy teníamos a un representante del fujimorismo indicando que ahora puede ser un abanderado justamente de la vacunación, cuando es el señor que dijo de que el coronavirus era un psicosocial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hablamos de coherencia. Ahora, para responder tu pregunta, que me parece importantísima. Por favor. Para responder tu pregunta, vamos a lo siguiente. El año pasado, ya cuando empezó la situación de la pandemia, al cabo de unos meses se generaron 11 vacunas que estaban en la fase 3, ya de 200 laboratorios que estaban desarrollando 200 vacunas. Hasta la fecha hay muchas más vacunas desarrolladas que están en fase 3. Nosotros consideramos que es importante generar justamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el visto bueno del Ministerio de Salud, que esas vacunas puedan ingresar a nuestro país. Ahí va a ser un tema importante de gestión, porque estamos hablando básicamente de cómo debe de darse. No, nosotros hemos indicado como bancada justamente este aspecto a nuestro equipo técnico. ¿No? El día de hoy no se discutieron algunos temas que a nosotros nos hubiera gustado que se den, porque son básicamente aspectos puntuales, pero en todo caso estoy aquí para poder decírselo. Ok, pero ¿qué otras vacunas entonces? Porque claro, lo más probable es que si es que finalmente ustedes son elegidos al 28 de julio, otras vacunas puedan salir justamente al mercado. Pero ¿cuáles serían? Porque el señor Castillo ha hablado de las vacunas Sputnik. No, claro, él ha hablado de esas, pero nosotros estamos seguros que hay otras vacunas más que están en fase 3. Tendríamos que revisar la data de qué vacunas están en la fase 3, ¿no? Ok, dentro de las que ya ya han pasado la fase 3, ¿la de Sinopharm le parece que es una de las mejores o preferiría comprar otras? Creo que tendríamos que analizar, ¿no? O sea, finalmente es un tema estrictamente técnico. Tendríamos que analizar cuáles son las que nos convienen en todo caso, ¿no? Ok. Pasemos, si le parece, bueno, me ha hablado de la vacunación, de las canículas de oxígeno. De las cánulas de alto flujo. ¿Cómo se va a conseguir más oxígeno? O sea, ¿cómo se puede producir finalmente más oxígeno? Ese tema es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que garantizar que no haya ninguna muerte más por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo entendido que hay varios, incluso gobiernos regionales, municipalidades, que tenían en diferentes planes cómo implementar esto. De ahí la importancia justamente de que el Ejecutivo, en esta nueva tarea que tiene, pueda garantizar justamente el oxígeno, ¿no?
Ok, pero garantizarlo, o sea, es un poquito, después vamos a entrar al tema de la Constitución, o sea, no basta con decir yo voy a garantizar, sino finalmente qué se hace para poder garantizarlo. Hoy por hoy no tenemos la capacidad de producir oxígeno en la medida de lo que justamente se está demandando. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Comprar más plantas, importarlo? Mira, yo creo que aquí el partido ha indicado claramente que tenemos que encargarnos nosotros. Entiendo yo que tenemos que generar el oxígeno antes que importarlo, pero tendríamos que ver la necesidad. O sea, no es solamente de decirlo, Cristian, o sea, tendríamos que ver cuál es lo que nos conviene en el corto plazo, ¿no? Ok, no lo tienen... Son datos técnicos que no lo tengo a la mano.